El Congreso Nada es Imposible Oyendo la Voz de Dios 2021 presenta al pastor René Cira. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? ¿Quién le brinda un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos están gozando en la presencia de Dios? Dios está aquí en este lugar. Y en este lugar estamos oyendo la voz de Dios. Dios tiene algo más que decirnos. Dios tiene palabra para nuestras vidas. Damos gloria al Señor. Quiero saludar de una manera bien especial a nuestro pastor Wilmer Peralta. Quiero agradecerle una vez más a él, a su familia y a la preciosa iglesia del Señor en este lugar por este precioso evento que está bendiciendo e inspirando muchas vidas. Todas las personas con las que logramos tener algo de conexión hablan de la expectativa con la cual vienen a este lugar y todos salen bien contentos, bien regocijados, llenos de la presencia y de la bendición de Dios. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro del profeta Amós. Amós capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 17. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós, porque anda diciendo: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces Amasías le dijo a Amós: largo de aquí, vidente, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y en el siguiente verso dice: así que oye la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel. Deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso así dice el Señor: tu esposa se prostituirá en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida, y tú mismo morirás en un país pagano, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Damos gloria al Señor. Diga conmigo: oye, palabra del Señor. A ver, dígale a alguien en esa hora: oye, palabra del Señor. Damos gloria al Señor. Dando un aplauso, puede sentarse en esa hora. Dios está aquí en este lugar y Él es digno de ser adorado y de ser exaltado. Amós es el nombre hebreo de uno de los profetas menores, llamado profetas menores de Israel. Amós significa portador o el que carga el peso, y se asocia el nombre del profeta con la pesada responsabilidad que el Señor le encomendó de advertir al reino de Israel. Amós era un pastor que vivía en un pueblo llamado Tecoa, que está actualmente en ruinas a unos 10 kilómetros del sur de Belén. Un pueblo apartado de las rutas normales de comercio. Aunque pequeño y sin fama, Tecoa era un punto estratégico de tal importancia que Roboam la fortificó como ciudad sureña, defensora de Jerusalén. Amós era un observador perspicaz y se fijaba en el pueblo y las naciones. Algunos eruditos concuerdan de que todo totalmente lejos y errado creer
que por la ocupación de Amós, este fuera un hombre ignorante o inculto. Aunque él se describe a sí mismo como un sencillo pastor, este hombre era conocedor de muchos aspectos de las naciones de las cuales Dios le permite hablar. Puesto que los reinos contemporáneos que encontramos en el libro del profeta Amós era Usías en el reino de Judá y Jeroboam II en el reino de Israel, y son mencionados de manera específica en este libro, podemos decir que esta historia transcurrió en los años 750 antes de Cristo. Y si esto es así, entonces Amós fue contemporáneo con Isaías y el profeta Oseas. El mensaje del profeta Amós. Amós se presenta, el libro se presenta con un lenguaje poético y sencillo. Amós le habló apasionadamente al pueblo acerca de cómo se siente Dios cuando el rico y el poderoso explotan al pobre y al indefenso. El escenario donde se desarrolla la historia es un escenario de prosperidad para Israel. Se había levantado una sociedad elitesca que solo pensaban en ellos mismos y en sus placeres y se olvidaban de cosas muy importantes dentro de la sociedad. Aunque las palabras fueron dirigidas a las autoridades impías de Israel, su mensaje todavía resuena entre nosotros y en el mundo actual. Observemos la semejanza que hay en los tiempos de Amós con nuestros tiempos. Cuando él habla de los pobres, Amós está pensando en los indigentes, en las minorías étnicas, en los padres y en las madres solteras, en los ancianos y en los niños desprotegidos. Personas que viven al margen de la sociedad. ¿Qué nos pediría Amós hacer a nosotros en nuestro tiempo? El libro del profeta Amós se divide en 3 sesiones principales. Los primeros 2 capítulos contienen una serie de mensajes contra 6 naciones cercanas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amnón y Moab. Además, contra el reino del sur, el reino de Judá, y el reino del norte, Israel. Los siguientes 4 capítulos contienen una serie de advertencias, de mensajes de Dios contra toda la familia que rescató de Egipto, todas las familias que rescató de Egipto. Los últimos 3 capítulos registran 5 visiones de destrucción. Comienzan en el capítulo 7. Amós obtiene unas visiones de parte de Dios en el capítulo 7. Vamos a centrarnos allí en el capítulo 7. Y la primera visión que el profeta puede contemplar es una visión de un enjambre de langostas que se están preparando. Dice la escritura que ya había pasado la primera siega. Lo primero que se cosechaba pertenecía al rey. Y luego la segunda cosecha era la cosecha de la cual se alimentaba y se sustentaba el pueblo. Ya había pasado la primera cosecha y la visión de Amós muestra cómo el encambre se suelta sobre aquella cosecha. Y cuando él está contemplando la visión, él le dice: no, Señor, ten piedad de Israel. ¿Cómo podrá superar Israel una situación tan grave, siendo que Israel es pequeño? Y dice la escritura que Dios se arrepintió de hacerlo y le dijo: está bien, Amós, no lo haré. Pero luego viene la segunda visión. Y en la segunda visión él ve un fuego abrasador. Un fuego que consume los campos, que lo consume todo. Y nuevamente Amós interviene a favor de Israel y le dice: no, Señor, no lo hagas. ¿Cómo podrá sobrevivir? ¿Cómo se levantará Israel si tú haces esto? Mira, considera que Israel es pequeño. Y dice la escritura que el Señor también se arrepintió y le dijo: está bien, Amós, no lo haré. Pero luego viene la tercera visión. Y en la tercera visión, Amós puede contemplar un muro que fue hecho a plomo. Y él puede contemplar una plomada de albañil. Y Dios dice: ¿sabes qué, Amós?
yo voy a chequear con esta plomada de albañil a Israel. Y por cuanto ellos no están derechos en su proceder, no hay nada que impida que yo haga lo que tengo que hacer con Israel. En otras palabras, Dios le está diciendo al profeta: no intercedas más por ellos, porque el juicio vendrá. Damos gloria al nombre de Jesús. Y dice la escritura que Dios levantaría la espada contra Israel y contra la casa de Jeroboam. Y cuando él está diciendo estas palabras, exactamente cuando está diciendo estas palabras, lo interrumpe un hombre llamado Amasías, el sacerdote Amasías. Amós no era un profeta despiadado. Él intervino por Israel frente a Dios. Pero Amasías, que quizás venía escuchando los mensajes que declaraban juicio contra la nación, los mensajes que declaraban los estados de vida que estaban corrompidos en Israel. Cuando Amasías escuchó la palabra espada, Amasías dijo: aquí tengo ya la prueba para hacer que este hombre deje de hablar lo que está hablando. Hacía rato que Amasías estaba incómodo con el mensaje del profeta, pero había llegado al punto de escuchar la palabra espada y dijo: con la palabra espada puedo acusarlo de sedición, puedo acusarlo de rebelión contra el rey, de intento de matar al rey o de cualquier otra cosa. Así que Amasías envió mensajeros al rey y le dijo: mira este hombre llamado Amós lo que está haciendo. Él interrumpe al profeta en medio de la revelación de las visiones. Él lo denuncia al profeta contra el rey. Pero ¿qué buscaba Amasías? ¿O quién era Amasías? Amasías era un sacerdote que presidía el culto que se le ofrecía a un becerro de oro en Betel, en tiempo de Jeroboam II. Cuando Amós predijo la caída de Jeroboam y la cautividad de Israel, Amasías trató de silenciarlo, por lo que el profeta dirigió su profecía ahora contra Amasías. Damos gloria al Señor. Fíjese lo interesante de esto. El profeta está declarando revelaciones en contra de la nación, y este hombre, por cuidando su posición, cuidando quizás su fuente de ganancia, intervino e interrumpió la palabra. Y cuando él interviene la palabra y le dice: ¿sabes qué, profeta vidente? Si quieres ganarte el pan predicando, profetizando, vete a hacerlo a otro lugar. No lo hagas acá, porque este es el lugar del rey. Este es el lugar, la capital del reino. No vengas con tu mensaje. Vete a ganar tu pan a otro lado. Pero el Espíritu de Dios se encendió en Amós. Damos gloria al nombre de Jesús. La unción fresca sobre el profeta se estremeció. La unción que Dios le había dado, la autoridad que Dios le había dado al hombre, se estremeció entre él y le dijo: ¿sabes qué? Vamos a hablar claro, yo no soy profeta profesional, este no es mi oficio. Yo no nací siendo profeta, ni tampoco vengo de una descendencia de profetas. No. Yo no soy un hombre preparado, dice Amós. Yo no soy un hombre que estudié para ser profeta. Yo era un hombre que lo que hacía era criar ovejas y cultivar higos silvestres. Damos gloria al Señor. Y cuando él está diciendo estas palabras, lleno de la unción de Dios, damos gloria al Señor. Yo no nací para ser profeta, pero ¿sabes qué? Dios me tomó de detrás del ganado. Dios me eligió, Dios me llamó. Dios me dijo: ven acá de detrás de las ovejas. Dios me dijo: suelta el canasto de recoger higos. Ven acá, que tengo un trabajo para ti. Tengo un mensaje que necesitas darle a la nación de Israel. Amós, el hombre que lleva la carga. Damos gloria al Señor.
Los predicadores sabemos que cada vez que Dios pone una palabra de Dios en su vida, usted y yo nos sentimos sobrecargados. Hay un peso sobre nuestros hombros. Hay algo que nos inquieta y que nos mueve. Y no podemos tener paz hasta que no soltamos ese peso y declaramos la palabra que el pueblo necesita oír. Yo no soy profeta, no soy hijo de profeta. Yo soy boyero y recogedor de higos. Pero ¿sabes qué? Ahora que tú lo dices, ahora que tú interrumpes la palabra, ahora que tú resistes a la palabra, ahora que tú te opones a la palabra, tengo un mensaje para ti. Tengo un mensaje precisamente para ti, Amasías. Damos gloria al Señor. ¿Sabe qué? Cuando alguien resiste a la palabra de Dios, Dios tiene palabra de juicio determinada sobre el mundo. Pero cuidado, no resistas la palabra, porque la palabra puede irse en tu contra. Cuando Amasías resistió la palabra, el profeta dijo: yo no nací para esto, pero ahora escucha palabra de Dios. Yo no estoy profetizando para ganarme un pan. No. Es una carga que Dios puso en mí y yo necesito entregar este mensaje. Pero ahora tengo un mensaje que darte, Amasías. Vienen días difíciles para tu casa. Vienen días difíciles para tu vida. La ciudad va a quedar tan desolada que tu esposa para poder alimentarse va a tener que prostituirse. ¿Sabes qué? Tus hijos y tus hijas morirán a espada. Qué terrible mensaje para un hombre que intentó resistirse al mensaje de Dios. Damos gloria al nombre de Jesús. ¿Habrá alguien oyendo la voz de Dios en esta noche? La dificultad de Amasías y atender la voz de Dios y su contumaz rechazo hizo que la palabra dirigida a toda una nación se viniera en su contra y lo impactara de frente. Pero ¿sabe qué? La historia bíblica está llena de relatos tristes y también de advertencias sobre consecuencias de no oír la voz de Dios. Dice la escritura en Deuteronomios capítulo 28. En el verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos estos estatutos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero en el verso 15 dice: pero acontecerá que si no oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, entonces vendrán contra ti todas estas maldiciones. Damos gloria al Señor. Salmo 95:7 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como lo hizo Israel en Meribá, donde me tentaron vuestros padres, dice el Señor, y estuve disgustado con ellos durante 40 años. Yo no sé si a usted le impacta esto, pero Dios se disgustó con la nación de Israel 40 años, sencillamente porque ellos no escucharon su voz. Damos gloria al nombre de Jesús. El escritor de los Hebreos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de Israel. Dice: pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Damos gloria al Señor. Es decir, gente que oye la palabra pero no la cree, no cree a la palabra. Qué interesante mensaje escuchábamos en labios del pastor José Marín, cuando hablaba de no matar al mensajero. ¿Sabe por qué es importante, interesante entender eso? Porque Dios tiene una palabra, Dios tiene un mensaje, pero siempre utilizará a alguien para llevar el mensaje.
El escritor de los Hebreos continúa en el capítulo 5, en el verso 11, diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Y sabe por qué es difícil de explicar algunas cosas en el camino de la fe? Dice el escritor a los Hebreos: porque vosotros os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, hay creyentes, hay iglesias llenas de creyentes que ya deberían ser maestros, pero se han hecho tardos para oír. Y como se han hecho tardos para oír la palabra, el mensaje que Dios tiene, entonces tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Diga conmigo: por el uso. Cuando usted usa los sentidos que Dios le ha dado, los sentidos espirituales, cuando usted se ejercita en mantenerse activo oyendo la voz de Dios, usted no se va a extraviar. La escritura dice, el apóstol Pablo dice a una de las iglesias, le dice: yo siento temor por vosotros de que vuestros sentidos sean extraviados. Hay gente cuyos sentidos fueron extraviados y ya no tienen la capacidad de oír la voz de Dios. Damos gloria al Señor. Quien resiste la palabra tristemente sufre terribles consecuencias. Amós no era quien decretaba la palabra. Amén. Amós no era la fuente de la revelación. Amós no era de donde nacía el pensamiento, de donde nacía la crítica, la advertencia o la corrección. Amós sencillamente era el portador, el que llevaba la carga. Y Amasías rechazó la palabra, quizás porque menospreció al profeta. Amén. Aquí hay un detalle, hay un punto interesante que quiero tratar. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque menospreciamos al mensajero. Damos gloria al nombre de Jesús. Amasías, cuando lo vio, Amós era un hombre de campo. Su indumentaria era la indumentaria de un hombre de campo. Su mensaje era el mensaje de un hombre de campo. De hecho, el libro está lleno de alegorías de vida del campo. Cuando él comienza en el capítulo 3 hablando del rugido del león, era un hombre que conocía, que había escuchado en el campo el rugido del león. Damos gloria al Señor. Cuando Amasías escuchó el mensaje, menospreció al mensajero, menospreció al portador de la palabra. Dijo: no, ¿qué nos va a venir a decir este? No le dio suficiente mérito al campesino que con lenguaje pintoresco e ilustraciones del campo estaba intentando transmitir el mensaje de Dios. Y ¿sabe qué? Hay muchos creyentes rechazando el mensaje que viene de Dios, porque menosprecian al varón que Dios puso como portador de ese mensaje. La gente ama las grandes conferencias con elocuentes y mediáticos conferencistas, pero menosprecian el mensaje de sus humildes y desconocidos pastores.
Damos gloria al Señor. Ahora sí me siento en calor. Dele un aplauso al Señor. Dios está aquí en esta hora. Pero la verdad es que el mensaje de Dios para nuestra vida, Dios no lo va a enviar. El mensaje preciso para tu vida personal. Quizás Dios se puede hablar de distintas formas y a través de muchas personas, pero Dios ha puesto un mensajero específico que va a tratar con asuntos específicos de tu vida diaria. Damos gloria al nombre de Jesús. Damos gloria al nombre de Jesús. Y Dios mismo es respetuoso de ese orden. Cuando usted lee la carta al Apocalipsis, cuando usted lee los primeros 3 capítulos, usted se da cuenta de que Dios respeta el orden establecido. Dios podía a las iglesias de Asia darle la advertencia de distintas maneras, pero Dios no se las dio a través de ninguna otra persona, sino a través del ángel de cada iglesia. Si habrá alguien aquí escuchándome en esa hora, si habrá alguien aquí entendiendo en esa hora, hay detalles específicos de tu vida personal que Dios va a tratar a través de tu pastor, a través de ese Amós que Dios puso en cada congregación. En cada iglesia hay un Amós que quizás no escogió ser pastor, que quizás no viene de una descendencia y una genealogía de pastores, pero que un día Dios los tomó de detrás del rebaño, de detrás de lo que hacían, y les dijo: tienes que llevar este mensaje. Solo lo que pasa es que la gente prefiere recibir o reconocer mensajes de figuras que han idealizado. Damos gloria al Señor. Wow, cómo predica fulano de tal. Idealizan a la persona y lo creen que es alguien sin defecto, que creen que es alguien, un ser angelical. Pero ¿sabe qué? Todos los predicadores somos hombres comunes y corrientes. ¿Sabe qué me encanta a mí de la palabra de Dios? Que el escritor uno de los escritores en la palabra, Santiago, nos descubre un velo, nos descubre una cortina y nos dice: hey, detrás de la cortina, Elías, el profeta de fuego, era un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras. Pero la gente prefiere escuchar el mensaje de alguien que han idealizado, de alguien que solo ven en YouTube, de alguien que solo ven por referencias. Pero ¿sabe qué? Dios tiene el mensaje para tu vida a través del Amós que está en tu congregación. El pastor José Marín tocó ese punto. El mismo Jesús fue menospreciado. Israel mataba a los profetas y apedreaban a los que le eran enviados. Pero al mismo Jesús lo crucificaron. Y la gente del tiempo de Jesús, aunque se admiraban de su doctrina, amén, aunque se admiraban, lo escuchaban y decían: wow, nunca un hombre ha hablado como este. Se admiraban de su doctrina, pero lo menospreciaron. ¿Sabe por qué lo menospreciaban? A ellos no les cabía en la mente que el hijo de María, que el hijo de José, que el hijo del carpintero fuera un hombre tan elocuente y tuviera palabras tan poderosas. Gracias a Dios que hay bastantes pastores acá que me echen algún salvavidas. Pero el lugar,
el lugar donde mayormente un pastor es menospreciado es en su propia congregación. Se fue la gente. Dije que el lugar donde mayormente un pastor es menospreciado es en su propia congregación. Mucha gente admira el pastor que usted tiene. Mucha gente quisiera escuchar el mensaje del pastor que usted tiene. Pero como usted lo ve todas las semanas, quizás usted está cansado de escuchar la misma voz. Pero déjeme decirle, esa voz que semana a semana usted escucha es la voz de Dios en la tierra. Mucha gente suele ignorar el mensaje de sus propios pastores y aluden a grandes predicadores para decir, Dios me habló. Incluso algunos son fan destacados de los cyberpredicadores. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que en realidad no ama la palabra de Dios, sino que ama el show. Les encanta escuchar a un predicador mediático de esos que declaran y decretan. Les encanta escuchar a un predicador de esos que están llenos de sus mensajes y su lenguaje está lleno de modismos trinitarios. Pero ¿sabe qué? Hay un mensaje apostólico que está en el labio de su pastor que usted necesita escuchar. Hay un mensaje sencillo que puede cambiar tu vida si tú lo escuchas y lo aceptas. Hay gente resistiendo la palabra constante y la palabra sencilla del portador del mensaje que intenta moldear la vida diaria de su congregación. Damos gloria al Señor. Dios tiene un Amós. Dios tiene un Amós, un portador que lleva la carga en cada congregación. Necesitamos a los Amós que no están interesados en solo ganarse el pan, sino también en dar íntegramente el mensaje. He visto muchos matrimonios arruinados de gente que se resistió a oír la voz de Dios a través de la corrección del varón que Dios puso en su congregación. Yo he conversado con gente con su vida arruinada, hecha pedazos, que dicen, usted puede contar, puede escuchar largas historias, pero siempre en la larga historia habrá una frase que dice, un día mi pastor me dijo. La diferencia entre una vida exitosa y una vida arruinada muchas veces estuvo en aquello que el pastor me dijo. Es que el pastor me dijo que ese matrimonio no me convenía. He escuchado jóvenes cargando a cuesta las pesadas cargas de sus errores pasados, que a veces intentan levantarse y el peso de las consecuencias los vuelven a aplastar. Y en conversaciones con muchos jóvenes así usted encuentra frases que dice, es que mis padres me decían, es que incluso los líderes de la iglesia me decían, es que incluso el pastor me decía. Damos gloria al Señor. ¿Cuántos matrimonios arruinados? ¿Cuántos jóvenes cargando a cuesta sus continuos errores? ¿Cuántos hombres y mujeres sufriendo consecuencias de sus malas decisiones?
solo por no estar oyendo la voz de Dios a través de su propio Amós. ¿Usted se imagina cuál hubiese sido el resultado si ese día Amasías, en vez de resistir la palabra, se hubiese quebrantado ante la palabra? ¿Cuál hubiese sido la historia de Amasías, de su esposa y de sus hijos, si tan solo hubiese tomado en cuenta el mensaje de aquel humilde predicador que le intentaba decir que el camino que llevaban los llevaría a la destrucción? Damos gloria al Señor. Alguien necesita oír palabra de Dios. Alguien dijo que no apreciamos lo que un padre hace hasta que no tenemos nuestros propios hijos. No sabemos lo importante que es un pastor hasta que nos toca a nosotros mismos ser pastor. Yo quiero finalizar testificando que cuando salí al ministerio, como toda persona que sale nuevo al ministerio, me enfrenté con grandes batallas. Muchas de esas batallas contra mí mismo. Cuando uno sale al ministerio, entra en un proceso de adaptación de una nueva vida, de un nuevo estilo de vida. Y muchas veces las luchas que enfrentamos tienen que ver con la dificultad para adaptarnos a la realidad de ser ya no miembros sino pastores. Y cuando éramos miembros y teníamos alguna dificultad, sabíamos a quién recurrir para hablar de nuestra dificultad. Cuando no queríamos hacer algo, bajábamos los brazos que había alguien que lo resolvía. Y sencillamente, si nos ponían entre la espada y la pared, decidíamos no ir al culto y problema resuelto. Pero cuando estamos como pastores, no podemos dejar de hacer las cosas. Y no tenemos a quién recurrir para hablar nuestros problemas. Damos gloria al Señor. Comenzando el ministerio, cuando esa arma de Satanás que mencionaba el hermano Lani, el desánimo me tocaba. Cuando el desánimo me tocaba, si tenía alguito de dinero, agarraba y me iba a la ciudad de Maracaibo, a la casa de mi pastor, y me sentaba con mi pastor a conversar. Algunas veces le abrí mi corazón, otras veces solamente lo escuché, y solamente las palabras, sus anécdotas y sus reflexiones alimentaban mi alma. Pero cuando no tenía el dinero suficiente para ir a Maracaibo, yo tomaba dos opciones, y lo quiero decir porque ellos están aquí hoy. Yo me iba a La Fría, terminaba la escuela dominical, me iba corriendo al terminal, agarraba una buseta para La Fría y llegaba donde el reverendo Erasmo Ávila. Él me ponía a predicar el domingo en la noche, pero lo que yo más deseaba no era predicar, lo que yo más deseaba era que terminara el culto y los hermanos se fueran. Él colgaba dos hamacas y nos sentábamos, él en su hamaca y yo en la mía, y ahí él comenzaba a contar historias. Nunca le dije: estoy desanimado, estoy que tiro la toalla. Nunca se lo dije, pero solamente escuchar a ese varón de Dios, su ánimo, su impulso, eso alimentaba mi vida. Era la voz de Dios a través de él. Y en otras ocasiones, si el destino no era La Fría, entonces el destino era el Nula. Y después que terminaba el culto,
me sentaba con el hermano Misael Betancourt en un caney que tenían detrás de la iglesia, y en ese lugar muchas veces escuché la voz de Dios. Alguien tiene que comenzar a apreciar la voz de Dios que escucha cada domingo. Ese tono ronco o ese tono agudo que sale de la boca de tu pastor se convierte en la voz de Dios. Es el hombre a quien Dios le ha dicho lo que tú necesitas en tu vida. Es el hombre a quien Dios le ha dado la palabra para direccionarte en este camino. Dios confió tu vida a ese varón. Alguien tiene que comenzar a apreciar la voz de Dios en los labios de su Amós. No seas un Amasías que resiste la palabra. No seas un Amasías que se levanta contra la palabra. No seas un Amasías que se porta grosero con el mensajero, con el portador. No seas un Amasías que resiste, que denuncia, que amenaza a tu pastor. No, sea alguien que oye la voz de Dios a través del pastor. Sea alguien que edifica tu vida a través de la voz del pastor, porque Dios tiene un mensaje a través de un hombre de Dios. Si alguien quiere venir a este altar, aquí estamos para orar. Dios está aquí en este lugar.